separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. David Fishman. Muy buenos días, colegas, amigos, socios. Les damos la bienvenida a la hora AMCP MX. Hoy con un tema de interés. Hoy con un tema que a todos en algún momento de la vida nos ha pasado. ¿A quién no le ha llegado una carta de invitación? ¿Y qué hemos hecho? ¿Cómo hemos actuado ante esta situación? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Qué consejo le hemos dado a nuestros clientes? Muchas veces nos espantamos y tenemos ese pavor de lo que va a suceder o qué vamos a hacer. Pero hoy vamos a tocar estos temas, hoy vamos a ver paso, qué se puede hacer, qué debemos hacer, qué no debemos de hacer, y trataremos de dar respuesta a las preguntas e inquietudes que tengamos en esta sesión del día de hoy. Su amigo y servidor Enrique Galea Soto y el licenciado en Derecho Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes. Te doy la palabra, Pablo. Saludos, estimado. Buenos días a todos. Pues el día de hoy, hablando del tema de las cartas, de las invitaciones en general, surge este tema ya que vimos que el otro día dando una charla vimos que a mi ilustrísimo Enrique Galeana le encanta este tema de las invitaciones y es algo muy recurrente, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando nos llega una invitación, cuando nos llega el famoso papelito, que luego no sabemos qué hacer? Y en muchas ocasiones, no me dejarás mentir, estimado, lo que pasa es que el contribuyente ve que debe y sale corriendo a pagar la invitación sin siquiera saber lo que eso implica o si eso era lo que tenía que hacer o cómo debía procederse, ¿no? Entonces, son parte de las campañas que hacen la autoridad, campañas de fiscalización, que les ha ido muy bien y que a veces nosotros hemos denominado, a lo mejor de una forma no correcta, fiscalización a través de la ignorancia, le digo yo, ¿no? ¿Por qué fiscalización a través de la ignorancia? Porque se aprovechan de las personas que son ignorantes en el tema específicamente, que no conocen el tema y que precisamente como no saben las implicaciones, a veces no dimensionan los alcances de estas invitaciones y vamos y pagamos más por miedo que por otro tipo de situación. Entonces, dale, mi estimado, adelante, te cedo la palabra. Y ese es un punto muy importante lo que señalas, Pablo. Pagamos por miedo o paga el contribuyente por miedo, pero esto no conlleva a que con eso se termine el problema. La autoridad se reserva sus derechos y esto puede seguir. Y es ahí donde nosotros tenemos que asesorar al cliente y decirle al cliente, cuidado, aguanta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay contadores que le entregan hasta lo que no le tienen que entregar a la autoridad. Pero bueno, vamos a irlo tocando poco a poco para que vayamos viéndolo y empezaríamos con el artículo 31, fracción cuarta, que aquí creo que la mayoría ya lo debemos saber, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Primer punto, aquí nosotros como contribuyentes o como ciudadanos o como mexicanos debemos de pagar impuestos. Ahí está la pauta, tenemos que pagar, tenemos que contribuir y es en una forma equitativa y proporcional. Viene un segundo amarre que te vamos a hacer, que es el artículo 6º del tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Van a preguntar si por qué están mencionando estos detalles. Pues vamos a darle el origen de todo esto, ¿no? El artículo 6º, en el tercer párrafo, nos dice: corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que todos sabemos. Nosotros tenemos que determinar los impuestos y es ahí donde el contribuyente, al no saberlo, nos contrata o contrata nuestros servicios para realizar este tipo de operaciones. Hacen las operaciones y la autoridad se da por enterada, recibe el pago de contribuciones, pero es una autodeterminación que estamos efectuando nosotros. ¿Qué pasa si la autoridad dice, bueno, palomita, ahí está y ahí quedamos y no pasa nada? Estaría mal. La autoridad tiene la obligación de hacer sus revisiones y es ahí donde entran los medios por los cuales ejerce la autoridad el control de los contribuyentes. Aquí vamos a señalar dos: la carta de invitación y los actos administrativos. Los actos administrativos, hace 15 días, cuando fue el 8º aniversario del AMCP, lo platicamos y decíamos que es un acto administrativo y señalábamos el por qué, ¿no? Que es vamos a verlo así, es una obligación que tenemos que cumplir, tenemos que pagar
y la autoridad es un medio con el cual nos va a presionar a pagar. Pero también hacíamos mención de las cartas de invitaciones, que no es como tal un acto administrativo, es un medio de invitación, es un exhorto. Hasta ahí quiero pasarle la palabra a Pablo, no sé si tengas algún comentario. Estoy disfrutando mi cafecito. Perdón, disculpa. Claro que sí. Las cartas de invitación, que como tal, ya lo hemos sostenido siempre que hemos platicado este tema, no son propiamente un acto administrativo, ya que no revisten las características o para ser consideradas un acto administrativo, ¿no? Yo siempre les llamo que son paralegales o extralegales, como le quieran denominar, porque realmente no son formalmente un acto administrativo. Nos dice Areli de Pachuca, ellos dicen, son solo invitaciones, no es un acto de molestia, lo que quieren hacer creer como un favor que nos hacen, pero realmente es un acto de molestia y no lo aceptan. Sí, no, Araceli, coincido contigo, o bueno, perdón, no coincido contigo por la parte de que es un acto de molestia, porque para mí formalmente no todas las invitaciones, algunas sí, pero no todas revisten las características de actos de molestia. Generalmente las que te llegan por correo y que vienen hasta con firma facsímil y otra serie de situaciones no reúnen las características para ser consideradas jurídicamente un acto de molestia, pero hay otras que sí, hay otro tipo de invitaciones que sí. Lo cierto es que materialmente sí son un acto de molestia, porque te están quitando tranquilidad, te están afectando tu esfera jurídica, incluso te están manejando un plazo para que comparezcas a atender o pagar. Entonces, materialmente, pues sí deberían considerarse o sí deberían de actualizar los supuestos para ser considerado un acto de molestia. Vaya, que tienda hacia la intimidación. Entonces, por esa parte sí coincido contigo. Te amenazan que si no le atiendes te van a comenzar facultades de comprobación, que mejor que pagues esto y te evites la revisión porque peor te va a salir. En efecto, y muchas veces entrañan una amenaza ya de que atiendas, de que te regularices en ese momento, si no te ejercerán facultades. Entonces, sí son procedimientos que jurídicamente no son actos administrativos, pero que materialmente sí hay una coacción por parte de las autoridades. No sé tú qué piensas, estimado. Claro, y creo que es ahí donde entra el temor del contribuyente, ¿no? Ese párrafo que ponen generalmente, en donde se señala que te van a hacer la revisión si no contestas, y es donde entra el temor, pero volvemos a lo mismo, son invitaciones, es como ahorita me invitas a tomar un café, es una invitación, no tiene la alternativa de tomar sí o decir no, pero no hay una consecuencia. Dentro del mismo material que traemos vamos a señalar qué se debe de hacer, ¿no? Cuando llega esa invitación y qué es lo recomendable, ¿no? Pero aquí lo que traemos una frase que es, y que es muy famosa, no te preocupes, ocúpate, creo que es lo más importante. Cuando llega una carta de invitación hay que ocuparse, hay que ver de qué se trata, de qué tenemos, pero evitar esto, porque ¿qué pasa? De repente llegan cartas pero a granel, genéricamente, y hay como una histeria colectiva de la gente, o sea, que llegó esto, que todo el mundo no sabe qué hacer cuando dice carta de invitación. O sea, yo creo que hay que tomarlo en su contexto. Es molesto, sí es preocupante, hay que platicarlo con el contribuyente, decirle, mira, hay esto y esto, si hay situaciones, hay que resolverlas, pero no hay que preocuparse de más. Yo creo que hay que ocuparse, ese sería el detalle. Vamos a continuar, no sé si tengas otro comentario, Pablo. No, adelante. Okay. Vamos a continuar tratando de definir lo que es la carta de invitación. El diccionario de la lengua española señala que carta es el escrito de carácter privado que una persona envía a otra, generalmente en un sobre cerrado. Y la invitación es la acción o el efecto de invitar o ser invitado. Ahí hacemos ese engrane y ahí viene lo que es la carta. Es un escrito a una invitación, a que me inviten. Pero qué feo es cuando te invitan a que vayas al SAT, a que hagas un pago. Bueno, fuera que me dijeran, te invito a una reunión, te invito a una fiesta, te invito a un curso. No, ven, tenemos esta inquietud. Espérame, y a las reuniones que sí te invitan, que son con los oficios e invitaciones, son reuniones, vaya, que mejor no me hubieran invitado.
Ah, bueno, a ver, eso ahorita lo vamos a tocar porque esas son increíbles esas reuniones, ¿no? Son intimidatorias, básicamente, ¿no? Sí, Te intimidan sí. y dices, no, pues sí, acepto, soy culpable, pero no, no es por ahí, en ese contexto, ¿no? ¿Qué es la carta de invitación? La definición que le pusimos es que son oficios que manda la autoridad con la finalidad de recaudar contribuciones, verificar el cumplimiento de obligaciones o aclarar posibles dudas de las autoridades. Estas pueden realizarse de manera personal, correo electrónico, correo o buzón tributario. Creo que en algún momento de la vida, como decía al inicio, nos ha llegado de cualquier tipo. La famosa que llega por el notificador, la que, como mencionabas tú, Pablo, que te están llegando por correo electrónico, que te puede llegar del SAT, te puede llegar del Infonavit, te puede llegar del Seguro Social. Ya no tanto las de correo, pero cuando estaban lo del IDE llegaron muchos por correo de Correo de México, y ahora las actuales que te están llegando, que son por buzón tributario, que de repente cuando tú ves y te dice, tienes un mensaje, no, tienes un acto administrativo en el buzón tributario, casi casi cambias de colores y te estás desmayando, y cuando abres, no es un acto administrativo, es una invitación, porque así lo manejan. Entonces hay que tenerlo mucho en consideración. Características particulares de la carta de invitación. Son exhortos y no conllevan una obligación. ¿Qué queremos decir con esto? Me están invitando, me llaman, me dice que venga, me invitan, pero no con esto tengo la obligación de acceder o aceptar. No atenderlo no provoca incumplimiento. Como bien mencionamos, aquí no hay como un requerimiento, que si no lo atiendo hay un incumplimiento, hay una sanción. Aquí si no lo atiendo, no pasa nada, no hay un incumplimiento de mi parte. Simplemente ya a lo mejor tendré una fichita, un puntito negro con la autoridad y dirá, ah, bueno, te estoy checando, pero no hay un incumplimiento que me lo vayan a castigar. No están fundados ni motivados. ¿Qué pasa con los requerimientos? Todos los requerimientos generalmente vienen fundados y motivados, de qué artículo, la sanción y todo. Estos, si se dan cuenta, o como lo vamos a ver en algunos ejemplos que traemos, no traen ni articulado. Y si traen un artículo de fundamento, es un artículo que es el 33, fracción tercera, y en algunos casos el 73 del código, pero son esporádicos. Generalmente los mandan sin algún fundamento o sin algún artículo de referencia. Pablo, hasta esos 3 puntos, ¿algún comentario? Tienes el fundamento en otra diapositiva. Si quieres, ahorita comenta, porque sí quiero hacer unos comentarios de lo del 33 que comentas, ¿no? Pero sí, realmente ¿Perdón? ¿Continúo o...? Le doy aparte. Sí, por las mismas características que revisten en el acto administrativo dentro de los puntos que nos comentas aquí, ¿no? No están fundados y motivados, y la excusa de eso es que como jurídicamente, en estricto sentido, no son un acto de molestia, al no ser un acto de molestia, pues no son recurribles en alguna instancia, y no puedes promover un medio legal contra ellos porque no te están determinando una situación jurídica concreta. Por ello mismo tampoco se pueden impugnar, que fue uno de los puntos que platicamos en algún foro aquí precisamente con el Máster Chamlati hace ya varios años, cuando estaba, creo que cuando 2013, 14, 2013 creo que fue, cuando estaban 11, incluso 12, ni me acuerdo, fue hace bastante tiempo cuando estaban estas las invitaciones. Y era uno de los puntos que comentábamos, no son impugnables, ya que en los medios de defensa la regla general es que solo son impugnables los actos definitivos. Y por acto definitivo entendemos aquel que concluye un procedimiento administrativo, que es la última parte, lo que finaliza, nos dice la jurisprudencia, la última voluntad de la autoridad, el acto que termina, que concluye el procedimiento administrativo, y una invitación ni siquiera forma parte de un procedimiento administrativo. Entonces menos aún es un acto definitivo y menos aún es susceptible de ser recurrida a través de los medios de defensa. Como bien nos dice Galeana, aunque señale un adeudo, no es una determinación, no es un acto que como tal ya determine tu situación o tu adeudo.
es nada más así como se me hace, creo, considero, estimo que me debes tanto, pero no es propiamente un acto administrativo. Y en ese mismo punto de que no es un acto administrativo, esto también es importante tenerlo presente, mi estimado, yo siempre lo dejo en claro para que no les vendan fantasías, ¿no? Digo, ahorita yo sé que muchos de ustedes ya están preparados, ya han tomado charlas, no se van a dejar engañar por un abogado que llegue y les diga, sí, vamos a impugnar la carta de invitación y son 5,000 pesos por la demanda con la carta de invitación. Yo sé que ustedes ya saben, pero en su momento, si nos tocó ver en México, un abogado, mi estimado, que empezó a vender la impugnación contra las cartas de invitación. Y yo así, pero pues eso es improcedente, ¿cómo? No, pues se volvió loco vendiéndole a los contribuyentes defensa contra las cartas de invitación y al final, ¿qué era lo que pasaba? Le desechaban el medio de defensa al no ser impugnable, al no ser un acto definitivo, no era susceptible de impugnación, al no ser un acto que determinara una situación jurídica, no se podía controvertir, y emitían un acuerdo los tribunales donde decían, oye, no es impugnable y por tanto te la desecho por improcedente porque no afecta tu esfera jurídica. Y ya con esto llegaba el abogado y le decía a Enrique Galeana, mira Galeana, aquí tengo un documento que dice que no es un acto definitivo y que no afecta tu esfera jurídica. Entonces ya lo gané, porque aquí dice que es improcedente la invitación que te hicieron, ¿no? Y la persona, pues no sabiendo, se compraba el rollo que le vendían y le terminaba pagando servicios a un abogado por realmente obtener una demanda que era desechada, que no procedía, ¿no? Pero se la vendían con la ilusión de que con eso ya habían anulado el adeudo que había en la carta de invitación, ¿no? Y esto es totalmente falaz. Adelante, mi estimado. Okay. ¿Por qué causas me puede llegar una carta de invitación? Las más generales son por disminución en el pago de impuestos. Últimamente han estado llegando esto, que nos indican y nos dicen, oye, vimos que en 2019 pagaste 10 pesos, pero en 2018 pagaste 100 pesos. Aclara esta situación porque hay discrepancia, está raro esto. Entonces, ven y aclara. Esa es una carta que está llegando muy comúnmente. Otra, por disminución de los ingresos, que es casi parecida con los de los impuestos. Oye, declaraste 300,000 pesos en un año, en el año siguiente declaraste 100,000, aunque esté la pandemia y todo, pero dice la autoridad, no, ¿por qué bajaste tus ingresos? Son cartas que pueden llegar. Depósitos en efectivo. Esta, desde el 2010 se ha hecho muy famosa, desde cuando estaba el IDE y toda esta situación, y ahora con la información que presentan las instituciones bancarias al SAT, de depósitos en efectivo llegan comúnmente a los contribuyentes y le llegan diciéndole, oye, vemos que tienes movimientos en efectivo. En algunos casos simplemente como un dato informativo o en otros casos diciéndole, ya detectamos que tienes esto y ya te calculé tu impuesto y todavía, para que veas que soy buena persona, te voy a dar hasta 6 pagos o parcialidades hasta en 6 pagos. Le genera mucho dinero a la autoridad, o yo lo he visto con muchas personas que le huyen y salen corriendo a pagarle, como decíamos, esa de depósitos en efectivo. A mí me tocó ver una situación de un señor ya grande de edad hace muchos años, en el 14, en el 13, 12, que le llegó, Pablo, le dijimos, no pagues. Y él dijo, ok, me acuerdo que esa vez daban fecha hasta el 30 de abril, en noviembre le llegó, era 29 de abril, así cosas de la vida, y el día 21 le tocan la puerta y le llega una carta también del mismo tenor, pero para su esposa. En ese momento el señor habló, dame los 2 pagos, voy a pagarlo. Oye, pero no, dame los 2 pagos, voy a pagarlo porque no quiero que vayan a venir a molestarme. ¿Qué sucedió? El notificador platicó con el señor y le recomendó que pagara para evitarse problemas. ¿Qué sucedió? Pagó como 150,000 pesos en 2 personas. Tenía recursos, el señor, que en paz descanse, pero ese es el miedo. Por el miedo, ya señor grande de edad, dijo, salgo corriendo y pago. Es una que le genera muchos beneficios a la autoridad. Por no presentar declaración anual, cuando no han presentado declaración anual,
generalmente nos llegan, por buzón tributario están llegando, donde nos dicen, ¿sabes qué? Vemos que te falta todo esto, pero aparte, que vemos que no has presentado la declaración anual, preséntame toda una serie de papeles. Bueno, luego lo tocamos el punto. Por diferencia entre los ingresos facturados y los ingresos declarados, por discrepancia fiscal, esta es la que platicábamos, Pablo, para aclarar diferencias en las oficinas de la autoridad. Estas son tremendamente intimidatorias. Te invitan a una hora, a una fecha, y cuando llegas, hay 6 personas del jurídico, de asistencia al contribuyente, de auditoría, de todo, de recaudación, de todos. Entre tanta gente, el contribuyente se siente presionado, se siente cohibido, se siente con temor, y lo que empiezan a decir es, hemos detectado que debes, porque vimos esto, y forzosamente están tendenciosas a estas reuniones, salvo tu mejor opinión, que conllevan a que acepte el contribuyente casi que sí debe, y que nos vamos a corregir. Y una vez que el contribuyente dice esto, increíblemente te dan fecha, reunión en una semana o reunión en 15 días, y así te están monitoreando hasta que vas pagando cosas que dices, oye, pero ese es un problema. No sé si esa era la que te referías, Pablo. Sí, a ese tipo de invitaciones. Yo les llamo oficio invitación por el título, porque así viene el título, oficio invitación, que son esas invitaciones para ir a las oficinas, y que yo siempre lo he sostenido en los foros. Yo tengo la idea de que te dan una torta y un refresco si entras ahí a la reunión a hacer bulto, ¿no? Y ya me confirmaba un colega que trabajaba en el SAT, que cuando era pasante, me dice, sí, yo era pasante, yo todavía no trabajaba oficialmente ahí, y me llaman, cuando no había quien, me llamaban a mí, o llamaban, tengo un amigo que era alto, lo llamaban porque era alto y intimidaba, ¿no? Uno lo veía y era grandote, y ahí lo ponían de fondo, nada más a que sintiera con la cabeza y pusiera cara así como de mal contribuyente, ¿no? Y también, como lo he comentado varias veces, el que más me ha tocado fue una contadora que casi se puso a llorar saliendo de la invitación. Saliendo del oficio de invitación me habló casi en lágrimas, porque sentía que en ese momento le iban a detener, porque las autoridades le hicieron ver que casi saliendo de ahí de la invitación la iban a estar deteniendo por defraudación fiscal. Entonces estaba bien espantada la contadora por unos temas, hay unos errorcitos que había tenido de ingresos, que al final sí los regularizó porque se dio cuenta que se le había pasado por ahí un detallito, pero vaya, o sea, no representaban, creo que, vaya, bien poquito de sus ingresos en relación a lo que maneja. Entonces, sí, como bien comenta Arely, son intimidatorias esas reuniones, a veces se pasan de intimidatorias. Claro, depende mucho del funcionario. Aquí en Veracruz tuvimos un subadministrador con el que tuve la oportunidad de estar en varias de estas reuniones, y era bastante tranquilo. De hecho, él era muy accesible, sí te decía las cosas un poquito intimidándote, pero muy suave. Si le explicabas la situación, como que ya se relajaba y hasta te permitía irte corrigiendo poco a poco. Entonces era bastante accesible. De hecho, era bastante agradable cuando él estaba en este tipo de reuniones, porque las hacía muy tranquilas, ¿no? Pero pues no todos son así. Yo siempre las atiendo con gente de Prodecon, porque así le baja un poco su prepotencia. Excelente recomendación, Arely. Pablo, este es el artículo que querías mencionar, ¿no? El artículo 33. El 33. Yo nunca he entendido por qué este es el fundamento de las invitaciones, ni de dónde salió. O sea, nada más dice porque podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? Entendemos que este artículo regula una invitación, pero es una invitación para que me asesores en el cumplimiento, no una invitación para que me estés regañando, o para que me estés forzando, o para que estés tomando medidas que nunca dicen o que nunca se mencionan en este artículo, ¿no, estimado? Entonces, no me parece debido. No, pero es el fundamento que ponen, ¿eh? O sea, es lo increíble que lo pone, digo, no tanto el SAT, lo he visto en Cefiplan y lo he visto
en el Seguro Social, que ese es el fundamento que ponen para sus cartas de invitaciones. Y dice uno, pues es increíble, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno, era importante hacerlo hincapié para que tengamos el conocimiento cuál es el fundamento o en dónde se basa la autoridad para darle ese tipo de fuerza a las invitaciones y que nosotros valoremos si le damos cierta formalidad o no se la damos, ¿no? En la forma de tener el miedo o contestar a lo que nos están pidiendo. Pero bueno, de eso, Pablo, ¿ningún otro comentario? Sí, por ahí estaba cocinándose una reforma, precisamente este artículo 33 de código, que lleva la finalidad de regular el tema de las invitaciones, lleva la finalidad de regular el tema de las cartas invitaciones, haciendo o manejando que se tengan que regular ya debidamente. De hecho, no es propiamente la reforma de este artículo, ahorita no tengo en mente, pero es uno de los 30, no recuerdo si es el 36, 34, es uno o el mismo 33, pero sí, se tiene la reforma para incorporar, que de hecho la platicamos ya también en un foro, para incorporar una serie de reglas para el tema de las invitaciones, ¿no? Como tratar de regularlas, entre comillas, pero la verdad es que es algo que está muy mal hecho. Igual y en otra charla lo abordamos también, mi estimado. Pero sí, es de esas iniciativas raras. Fernando Venegas nos dice, igual en una ocasión un exalumno me platicó que no te conviene solo aceptar lo que te cobran, porque si lo aceptas y ven que no te defiendes, ya no te van a soltar, porque ya vieron que aceptas y pagas. Aquí se fijan mucho en eso, me platicó mi exalumno. Mi estimado, sobre su comentario, y mi estimado Galeana, ¿puedo contestarle? ¿Me permite, sí? Por favor. Mira, Fernando, yo coincido contigo, dice Arely, te vuelves cliente frecuente. Yo coincido con ambos. La recaudación es un negocio, ¿sí? Es un negocio. ¿Yo qué necesito? Dinero. Y a mí como recaudador, ¿qué me conviene más? Ir con Enrique Galeana. En cuanto yo le diga, oye, me debes 150,000 pesos, ¿va a salir corriendo y me los va a pagar? ¿O me conviene más ir con Pablo Gutiérrez, que cuando yo le diga debe 150,000 pesos, no me va a pagar, le voy a tener que hacer una auditoría, le voy a determinar un crédito, se va a ir a recurso de revocación, se va a ir a juicio contencioso, va a llegar hasta el amparo si es necesario, me va a ganar el juicio en algún punto y yo ya no recaudé? Entonces, ¿qué es más fácil para el negocio? Ir con Galeana, que nada más le digo en un simple papelito, me debes y me paga, o ir con Pablo, que se va a defender 3, 4, 5 años si es necesario, ¿no? Entonces, pues al final, ¿quién es más negocio? Es más negocio al que voy, le digo, oye, me debes, y va y me paga, ¿sí? Evidentemente, eso nos lleva, Fernando, a lo que tú dices, a que como negocio, si aceptas una invitación y la pagas, con más razón te van a estar molestando, y es algo que yo he corroborado. Hace varios años tenía un amigo que trabajaba en una empresa, les llegó por ahí, no fue invitación, fue una auditoría, de hecho, le determinaron un importe y yo sí le dije, dile a tus jefes que se defiendan. No, es que no quieren porque dice la contadora que si pagan ya nos van a dejar de molestar. Y yo le expliqué lo que tú dices, Fernando. No, como dice Araceli, si pagas, te vas a volver cliente frecuente porque ya vieron que te auditan y pagas. Y no es necesario ni que hagan la auditoría a fondo. Con lo primero que te encuentren, te lo determinan y con eso pagas. No, es que dice la contadora que eso no es cierto. Digo, vas a ver. Al siguiente año le volvieron a caer y al siguiente y al siguiente. Los 6 años que trabajó mi colega en esa empresa, los 6 años le llegaron auditorías. Ya sabía que cada año, en determinado mes, le iba a llegar una auditoría, le determinaban un importe de 200,000, 300,000 pesos, la empresa los pagaba y al año siguiente les llegaba otra auditoría. Ya de hecho el dueño de la empresa ya había optado hasta por tener preparado un fondo para cuando llegaran los auditores pagarlo, porque ya sabía que les iban a determinar, ¿no? Y yo le decía, ya acaba con esto, defiéndete, o sea, ya, pero pues decisiones de cada quien. Pero yo coincido con lo que nos comentan. Dice, así es, Fernando, es parte de lo que el SAT se apega y no te suelta luego hasta que te le pones. Bye. Coincido con José Antonio también, totalmente. Sí, no, y tocando este tema, es cierto, parece que no, pero sí es cierto, como dice Arely, se vuelve uno cliente frecuente. Conozco de una empresa que el año pasado
presentó su pago, no pudieron pagar, no sé si te lo había platicado, y lo pagaron, dijeron, el lunes lo pago el viernes, porque no tenían dinero, eran como 300,000, y el jueves le cayó la autoridad, el jueves, auditoría, no pagaron, dijeron, vamos a pagar, total, pagaron 26,000 pesos de multa, quisieron pagar. ¿Qué sucedió? Nos evitamos problemas. Hoy en este año llevan 2 auditorías, porque se atrasan 2 o 3 días, llega el acta de auditoría. O sea, a quererles requerir, ya no les han cobrado porque ya se paga antes de, pero a lo que yo voy es, ya saben, si cae el error, caen de volada, o sea, ya como que ya lo tienen marcado, y estos clientes son los que generan dinero. Yo me imagino que ponen, y es repetitivo, o sea, Bueno, probando. ¿Soy yo el que está o fue mi estimado Enrique? Se fue él. ¿A mí sí me escuchan? Ah, perfecto. Entonces sigo yo. Sí, es Enrique el que no está. Ok, perfecto. Yo no sé por qué asumí que era yo el que no estaba, por eso me quedé y no continué. Pues ahorita en lo que se reincorpora mi estimado Enrique, en efecto, bueno, este tipo de invitaciones que están reguladas en este artículo, y como estábamos retomando como ambas imágenes, yo también. bueno, ¿Me escuchas? ya ¿Me ambos, escuchas? ok, ya, ¿quién te escucho? Perfecto. Ya estaban los dos. ¿Quién sabe qué pasó? No sé, pero Dale. Con ok, la inspiración. volvemos al detalle, ¿no? De lo que estamos hablando del artículo 33, pero de la misma fracción tercera, segundo párrafo, decía, no se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando, derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el registro federal de contribuyentes. Nada más para dejar hincapié en este hecho, no inicia facultades, no es un acto administrativo, simplemente es una asistencia al contribuyente mal enfocada por parte de la autoridad. Podríamos verlo así. Aquí está, estimado, perdón, la reforma que comentaba es al artículo 33A del Código Fiscal de la Federación, la que pretende modificar no el 33, sino el 33A, que nos habla de las aclaraciones. No sé por qué lo pusieron ahí hasta el 33A en el tema de aclaraciones, y ese es el artículo que quieren modificar para apegar las invitaciones pegarlas a que ya sean como tal una especie de actos administrativos, o que por lo menos respeten cierto tipo de reglas de los actos administrativos. Adelante. Ok. ¿Qué riesgo tiene el contribuyente por no atender la carta de invitación? Ahí vemos el botecito de basura, mucha gente bota los oficios, pero el riesgo o el temor que tiene es que la autoridad le realice una revisión. Como decíamos, lo señala en su párrafo de las cartas de invitaciones, pones en un párrafote grandote que si no se atiende van a poder hacer uso de sus facultades de comprobación. Entonces, ese es un riesgo que el contribuyente tiene o teme que le vaya a suceder. Otro, que le emita requerimientos de obligaciones. O sea, tenemos miedo a que nos vayan a requerir, que sí debo, mejor prefiero acercarme y negociar con ellos. No, hay que corregir. Entonces es un temor o un riesgo que tenemos. Que les restrinjan el uso de los certificados de sellos digitales. Y por último, la famosa opinión de cumplimiento de negativo. Esto es lo que nos pasa en la cabeza cuando nos llega una invitación y sabemos que a lo mejor tenemos algo incorrecto, y decimos, y si no cumplo, me puede pasar esto, pero cuidado. O, mejor dicho, hay que tener cuidado, no debería de pasar, no debe pasar porque no es una obligación, simplemente. ¿De algún punto de esto, Pablo?
No, estimado, ya nada más, como lo hemos comentado, bueno, el riesgo de no atender una invitación es que pudiera llegarme a lo mejor algún acto ya en forma, como un tipo de auditoría o algo, pero no quiere decir que a todos los que les llegan invitación les va a llegar auditoría. Digo, si te llega invitación, mi estimado, por 5,000 pesos en una cuenta bancaria, digo, es un decir, no te van a hacer una auditoría por esa cantidad, ¿no? Habrá que Claro. evaluar cada caso específico. A nosotros nos ha tocado ver sociedades que no pagaron impuestos, que les llegó la invitación, pero nunca materializaron una auditoría. Se quedó nada más en la mera invitación, ya ha pasado los años y realmente nunca se llevó a cabo la auditoría porque consideraron que a lo mejor no valía la pena fiscalizar a la empresa porque realmente pues los importes no eran relevantes, ¿no? No, y es un punto importante como señalas, ¿no? A veces también, como decíamos, a veces cuando te llegan por las famosas declaraciones provisionales o por la declaración anual, te piden una serie de papeles, pero cuando la presentas, la autoridad no te vuelve a molestar. Entonces dan por hecho o dan por, o se dan por bien servido de qué beneficio vamos a verle o vamos a tipificarle como beneficio. A la autoridad, un ahorro económico. Hacen un mínimo de inversión. No es lo mismo que mande a auditores, que haga revisiones, a que revisen aquí sobre una información ya preparada por el propio contribuyente. Dos, genera mayor recurso en menos tiempo. Lo que señalábamos en un principio. Cuando llega una carta de invitación, nos agarra el temor y muchos contribuyentes salen corriendo a pagar o a querer cumplir con lo que la misma autoridad les está señalando, les está indicando. Entonces, es un dinero que llega muy rápidamente a las arcas de la autoridad sin tanto rollo, sin tanto tiempo de inversión como una auditoría. Entonces, es un dinero fácil y en corto tiempo. Y, por último y por ende, disminuye la necesidad de hacer revisiones fiscales. Estos son los beneficios que obtiene la autoridad fiscal. ¿Qué beneficios puede tener el contribuyente? Es una llamada de atención para revisar la información que la autoridad solicita. Por algo lo está solicitando. Es importante en ese momento hacer hincapié, checar qué es lo que nos están pidiendo para ver si tenemos alguna cosa pendiente o tenemos alguna deuda pendiente o alguna circunstancia que no se haya cumplido, y esto es lo que nos sirve, es una llamada de atención. Y segundo, la oportunidad de autocorregirse para evitar multas o sanciones. Esto es lo más importante, porque a veces hay gente que llega a la invitación y eso es lo que debemos hacer hincapié. No, oye, la invitación no es una obligación, está bien, no es una obligación, pero con eso no significa que la ignores, que no la deseches. ¿Por qué? Porque si sabes que no has cumplido, apóyate, corrígete, muévete, haz algo para que evites en un futuro un problema al contribuyente. No, es una invitación, no la contestamos y la votan y seguimos en la misma circunstancia del error en el que estemos enmarcando. Entonces hay que tener mucho hincapié. Es una llamada de atención y es la oportunidad y el momento oportuno para corregirse y evitar que la autoridad llegue y ahora sí nos castigue. Pablo. Sí, siguiendo comentarios, nos dice Areli, si fuera una ayuda al contribuyente, ¿por qué lo amenazan de que si no cumple pueden ejercer facultades? Definitivamente, coincido, totalmente contradictorio. Sergio de Coahuila, lo más grave es la restricción de sellos, correcto, que es otro tema que vamos a abordar también, ¿no? El hecho de que si no atiendo la invitación, no atiendo la invitación, me pueden restringir sellos. En estricto sentido, no deberían de poder restringirme sellos. Sería ilegal que me restringieran sellos por no atender una invitación, porque no es un acto formal. Que lo hacen, sí, pero es ilegal y está mal. No pueden cancelarte sellos por no atender una invitación. Lo que sí puede pasar es que las obligaciones motivo de la invitación te cancelen sellos por no haberlas cumplido. Eso sí, que te digan, oye, es que te invito a cumplir con tus declaraciones tales que no has presentado y tú no atiendes, bueno, la cancelación de sellos sería por no presentar esas declaraciones, pero no precisamente por la invitación de sellos. Las indemnizaciones del INEGI se pueden considerar como las del SAT, ya no proporcionar información, ya que una empresa tiene 4 años
que cada mes le piden y le piden información. En este caso, desconozco la naturaleza, siendo franco, yo, no sé si tú sabes algo del tema, estimado. Mi estimada Carmen, desconozco la naturaleza de las invitaciones del INEGI, habría que ver su regulación específica y en qué están fundamentadas, pero si son bajo la figura de invitaciones como tal, no son actos administrativos, siguen la naturaleza jurídica de estas y por tanto no estoy obligado a atenderlas. Esa es mi respuesta en un primer momento. Habría que ver más a fondo el tema y analizar la regulación que les da sustento para saber si es obligatorio o no proporcionar información. Yo de primer momento considero que no, por llamarse invitaciones. Muy cierto, tuvo un caso donde facturaban varios millones al año, pero es un centro cambiario, sus ingresos acumulables son menos de 1 millón y no les resultó negocio hacer la auditoría. En el oficio de invitación les jalé las orejas por no revisar la actividad del contribuyente. Ok, muchas gracias, excelente ejemplo, Arely, muchas gracias. Es cierto, esos INEGI cada vez están en la empresa. ¿Y qué pasa con las invitaciones que te hacen, pero son de otra administración? Por ejemplo, la empresa está en Guadalajara y llegó una invitación de la oficina de Morelos. Están locos, mi estimada. Aquí en Veracruz nos han llegado invitaciones de Monterrey en plena pandemia. Al máster Miguel le tocó una y estaba bien enojado. No de él, sino de un contribuyente le llegó una y estaba bien enojado. Decía, oye, ¿cómo en plena pandemia, con todo lo que está pasando, que te llega una invitación para desplazarte al otro lado de la República? Perdonen la expresión, pero están enfermos, no sé en qué cabeza cabe. No voy a ir por una carta de invitación del SAT, más cuando sé que todo está correcto, ya que los ingresos bajaron por la pandemia, no porque hiciéramos algo mal. Totalmente coincido contigo, digo, Martín, cuando valoras si atiendes la invitación o no, dices, oye, no me voy a desplazar hasta allá a atender la situación. Si quieren, pues auxíliense de la autoridad donde estoy yo y si acaso voy, dice el máster que se excusan en un error del sistema. Ay, ajá, ¿no? Adelante, estimado. ¿Qué hacer si recibo una carta de invitación? Como decíamos, no se preocupe, ocúpese. 2, analice su información. 3, en caso que así se requiera, corrija. Y si tiene todo correctamente, pues sinceramente es opcional su contestación. Ya sabrá usted o ustedes si lo quieren hacer para evitar algún problema, alguna circunstancia y viendo que tienen todos los elementos, pues podrían contestarla. Pero ya es una opción que tendrían que tomar el propio contribuyente. Pero ojo, contestar solo, si lo llegan a contestar, solamente contestar lo que pidan. Porque hay mucha gente que contesta hasta lo que no. Y ese es el problema de lo que pasa en las invitaciones. La autoridad se hace llegar de información para dar el siguiente paso, que es una auditoría. Entonces, es muy importante. Entonces, aquí yo me quedaría con eso. No se preocupe y solamente ocúpese. Y eso, repitiendo otra vez lo mismo que hemos platicado, es analice su información. Si está usted correctamente, esté tranquilo. Si no está correctamente, corríjase, haga los cambios pertinentes y presente sus diferencias, pero no llegue a más, no se estrese. Simplemente ese es el punto que tendríamos que irlo considerando. Pablo, ¿alguna sugerencia más aquí? No, estimado, nada más lo que siempre analizar, como ya lo dijiste, valorar qué es lo que más me conviene, si realmente me conviene atender la invitación o si me conviene mejor no atenderla, ¿no? Yo sí hay un caso que a mí siempre me llamó la atención y que regularmente platico, de un amigo que su jefe decidía atender las invitaciones porque él sabía que estaba mal y sabía que lo que habían detectado en la invitación era nada en comparación de todo el desorden que traía él en su empresa. Entonces, él atendía la invitación, veía la propuesta de pago, hacía números para ver, él sabía más o menos cómo estaba su situación y decía, no, mejor pago la invitación. Y la pagaba y se regularizaba, no lo auditaban, cada año le llegaban invitaciones, pero prefería pagar las invitaciones y que no llegaran a su casa, por así decirlo, o sea, a su empresa, a revisar su situación concreta. Entonces, cada cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, pero sí, lo importante es eso, ¿no? Tener el conocimiento que al final de cuentas, aunque no sea un acto administrativo, vale la pena
analizar para ver qué procedemos, ¿no? Vamos a tocar ahorita algunos ejemplos que hemos vivido. Traemos ahí algunas circunstancias o algunos ejemplos que hemos tenido para que vayamos viendo diferentes tipos de invitaciones y vayamos viendo que no traen los fundamentos, o sea, no traen ni articulados, simplemente las mandan para ejercer ese control con el contribuyente. Están las cartas de invitación. Así es. Esta es una carta de invitación. Dime, Pablo. De 2013, ¿qué recuerdos? Las de diciembre de 2013, veo la fecha. Sí, no, trajimos de varios años para que te vayan viendo. Esto sigue por la historia, ¿no? En este caso, los 3 primeros casos se dan cuenta, se van a dar cuenta que es del mismo contribuyente. Le tachamos ahí los datos, pero llegó en noviembre, llegó en octubre, llegó en junio, 2 meses con la misma cantidad, 1 mes con diferente cantidad, pero fuera de eso, si se percatan, diferentes formas, llegaron 3 invitaciones, pero nunca llegó a más. Realmente el contribuyente había pagado, pero a lo que queremos llegar, o que queremos poner como ejemplo es eso. Nos pueden llegar hasta 50, pero si no hay que, no tenemos que hacer nada. Entonces, en este caso, no se atendió, simplemente se revisó, se tenía todo cubierto y no se hizo caso de esa invitación, no pasó a mayores, pero la moraleja o el ejemplo aquí es, fueron llegando en diferentes etapas, diferentes cartas de invitaciones, pero no pasó a mayores. Ahora, ¿puedes regresar? Me detengo en esta, si hago una pausa porque estas invitaciones, me parecen muy interesantes y muy oportunas. Esta invitación que tienes en pantalla, mi estimado, que es del 26 de noviembre de 2013, es una carta de invitación. Ojo, esta no es por contribuciones omitidas, ni es porque te detectaron ingresos y te están determinando un adeudo. Esta carta de invitación es de pago y es para que pagues un adeudo que ya tienes determinado, ya sea un crédito fiscal, ya sea una multa, ya sea algo que ya te impusieron, que no te defendiste en su momento, que ya está firme y que ya tiene tiempo y no lo has pagado y lo deben. Por eso dice, tiene una de acuerdo con nuestros registros hasta octubre de 2013, tiene un adeudo cuyo monto histórico asciende a 41,340 pesos, controlado por recaudación. Y hago hincapié en esta porque ya van al menos 2 veces que me toca descubrir auditorías así. Me manda el contribuyente, y es un caso que lo he platicado extensamente en otros cursos, pero aquí lo voy a platicar muy breve. Me llega un cliente con una invitación de estas, me dice que su contador le dijo que no le hiciera caso, que le hiciera papelito y la botara porque no significaba nada. Y yo le dije, no, espérate, esta invitación dice que tienes un adeudo. Oye, pero ¿adeudo de qué? Y le digo, pues no sé, pero tienes un adeudo. Chequé el monto con las multas de Código Fiscal de la Federación y me percaté de que las 2 invitaciones que le habían llegado, una era la primera multa que te imponen cuando no atiendes un requerimiento en una auditoría, y la segunda multa, el segundo importe, era la segunda multa que te imponen cuando no atiendes un requerimiento en una auditoría. Entonces le dije, tienes una auditoría. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo cree, licenciado? No decía, tienes una auditoría, porque estos adeudos que tienes son de multas que te han impuesto porque no has atendido requerimientos en una auditoría. Y me decía, hablando de esto, me decía que porque él no se había enterado de la auditoría ni de las multas. Yo, pues por lo mismo, han de tener como no localizado y no tan de poder notificar, y por eso está dándose esta situación, ¿no? Y mi estimado, sí, en realidad tenía una auditoría, 2 casos que me tocan así, eran auditorías y los contribuyentes ni enterados que los estaban auditando.
Entonces, esta carta me parece particularmente relevante porque te dice si tienes adeudos. Y si estos adeudos corresponden a una multa por no atender requerimientos de auditoría, es que te están haciendo una auditoría y ni enterado estás. Entonces, a esta sí póngales atención, sobre todo porque como ya son importes determinados, pudieran dar origen hasta un procedimiento administrativo de ejecución, no un PAE o un embargo. Entonces, este tipo concreto de multas sí es muy importante que los revisen para ver el origen del impuesto. Por cierto, estimado, vamos bien de tiempo. Me dice el máster que nadie nos corretea, así que si nos pasamos unos minutos hablando de los ejemplos, no creo que haya problemas, salvo que alguno de los asistentes nos diga que ya quieran que cortemos. Se congeló nada más él, yo también estoy congelado, ¿no? Ah, no, nadie está congelado. Adelante, mi estimado. Ah, no sé si quieres leer comentarios en lo que ubicas que vas a mostrar. Dice, una persona del SAT me comenta que están en la antigüita, son 3 departamentos los que se informan, recaudación, auditoría e informática, y por eso se arma todo ese caos, porque no se informan oportunamente a pesar de la tecnología, y pues al final son instituciones burocráticas que, como bien dices, tienen todos esos problemas y aparte se ven inmersas en toda su cadena burocrática de todas sus actuaciones que tienen que hacer internas y todo ese relajo, y sí tienden a no enterarse unas administraciones de otras. A veces eso puede ser una ventaja al estructurar una defensa. Y ahí sí, sobre todo porque a veces me ha pasado que niegas actos y entre que ellos mismos hacen bolas, ni siquiera saben cómo demostrar que el acto sí existe en alguna situación. Los hay muy arriesgados que cobran millones, pagan millones en impuestos y no les llega nada porque cada mes pagan eso como cuenta fija. Sí, también hay de todo. Perfecto. Pues dale, mi estimado, no sé qué otro ejemplo quieres mencionar. ¿Me escuchas? Creo que se congeló. ¿Me pueden confirmar si a mí me escuchan? A mí sí me escuchan. Es mi estimado Galeano. Entonces, perfecto. Ok, en lo que llega Galeano les sigo comentando. Este caso de la auditoría sí fue, ¿no? Entonces sí es importante que revisen ese tipo de situaciones y es la falla. Máster, estoy empezando a concluir, estoy concluyendo que la falla no es del internet, la falla son las vibras de Galeana. Él trae ya la falla consigo. Por eso no importa en qué computadora se pare, la truena. La respuesta. Bueno, vamos a continuar porque ya. A ver, esta es una invitación de Cefiplan. Si se dan cuenta, el único fundamento que ellos ponen es el artículo 14 y 16 constitucional. Y aquí la invitación que nos piden una serie de documentación es que detectaron depósitos bancarios. Dale, te escuché un poquito cortado, no sé si fue el único con el problema, pero tú síguele. Sí, se congeló de nuevo. Les digo, es mi estimado Galeana el que trae la falla consigo. Desde que se estaban fundamentando los artículos 14 y 16, las invitaciones, ¿qué es lo que les decía? Se fundamentan estos artículos, pero pues realmente no les sería propiamente aplicables, porque el 16 nos habla de actos de molestia y el 14 nos habla de actos privativos, de actos de privación. Y la invitación no es un acto privativo, en estricto sentido tampoco se configura como un acto de molestia, pero materialmente podríamos llegar a decir que sí es un acto de molestia. Es la lluvia, nos dicen. A ver, es la lluvia. Me parece muy bien. Aquí tenemos otro.
en donde nos están pidiendo cierta información. También, como se podrán dar cuenta, la fundamentación, ahí está, 63 del primer párrafo del Código Fiscal. Son invitaciones que llegan, estas llegan por buzón tributario. Aquí sí hay que tener mucho hincapié o mucho cuidado con esto. Le voy a platicar, no sé en este caso, pero sí lo vivimos en su momento. Creo que a Miguel le tocó también vivirlo. Con una empresa, creo que lo platiqué también la vez pasada, le llegó una invitación pidiéndole información de todo un ejercicio. El contador entregó la información y entregó papeles y entregó declaraciones y entregó copias de declaraciones que no tenía. Entregó una serie de papeles. ¿Qué sucedió? La auditoría, la autoridad se dio cuenta que no tenían las declaraciones originales en aquel entonces para poder demostrar una pérdida fiscal. Le pide declaraciones originales, no las entrega y enseguida después vienen con la revisión y venían específicamente buscando el dato de las pérdidas aplicadas. El contador no las encontró y lo que se le hizo muy fácil fue desaparecerse. Huyó, se perdió, el contribuyente lo buscó, era papá de un cliente mío, nos canalizó, pero ya cuando llegó a la etapa que vimos, también por ahí entró, creo que el contador Miguel, ya estaba el cliente ahorcado, ahogado, y total, terminó pagando casi 400,000 pesos en aquel entonces, 2011, 2012, y lo terminó pagando en parcialidades. ¿Por qué? Por un error en la presentación de la carta de invitación. Simplemente la contestaron mal, el contador no tuvo elementos para darle el seguimiento y poder revertir lo que ya estaban peleando la autoridad de esos famosos 400,000 pesos, y al final el afectado fue el contribuyente. ¿Por qué? Porque terminó pagando 400,000 pesos de un dinero que a lo mejor se pudo haber evitado. Entonces, hay que tener cuidado, por eso hago mucho hincapié en este punto. Yo en lo personal, si no han presentado la declaración anual, cumplan, preséntanla y no lo contestan. A mí en lo personal eso me ha pasado ahorita con esas invitaciones. Si no se está presentado, se presenta y no ha pasado a mayores. Son invitaciones de rastreo para ver qué tiene mal y qué y por dónde les van a llegar. Si ven que me voy con esto, no, realmente no me fui, nada más apagué la camarita, pero ahí sigo presente. De hecho, deben estar escuchando todavía mi voz. Entonces, no, mi estimado Jorge, no me he ido, aquí sigo, nada más apago momentáneamente la cámara. Pero sí, esas invitaciones de rastreo, ¿no? Donde ya van viendo qué situación. Fíjate que en una de ese tipo de invitaciones me llegó una vez, al contribuyente le pedían operaciones con un proveedor en concreto. Y desde la invitación recabamos todo el soporte documental para demostrar la veracidad de las operaciones. Aún así le llegó una auditoría, le rechazaron las deducciones, pero la invitación nos había permitido ya tener todo el soporte preparado para el momento en que llegara la auditoría e incluso llegara la invitación, ¿no? Y fue de este tipo que mencionas, no tan general, pero sí le pedían varias cosas en específico, sobre todo en relación a operaciones con un proveedor. Sí, no, y digo, y ese es el problema, ¿no? A veces, como dicen por ahí, tiran para sacar, ¿no? A ver qué sacamos de esa invitación, a ver qué vemos raro de lo que nos entreguen, y como en ese caso, y son casos que a veces duelen, ¿no? Porque dices, una persona, ¿por qué tendrá que pagar 400,000 pesos, como en el ejemplo que te decía, cuando no era una pérdida, no encontró la declaración del contador, no supo, como eran de las de papel, porque venía de atrás, aparte, era ese detalle, y por ese detalle lo afectaron al contribuyente. Y en lugar de decirle al contribuyente, oye, tenemos este problema, se desapareció. Ya cuando se fue el juicio y todo, pues ya estaban todos los tiempos fuera de contexto y ya no se hizo nada, sino que lo que logramos conseguir fue un convenio de parcialidades para que pagara en pago, pero es molesto y son de las situaciones que
que hay que hacer hincapié, que a veces es lo que uno procura, que no caiga el cliente, que le caiga la autoridad en base a los elementos que nosotros mismos vamos a entregarle o le entreguemos a la autoridad. Esto... Oye, no era, estimado, un caso que salió en las noticias de un contador de aquí del puerto de Veracruz. No es el que dices que ahorita que se fugó después de este tema, se fugó a la Ciudad de México y creo que se cambió el nombre a Adrián Cruz, ¿no? Creo que se puso así actualmente y ahorita reside en CDMX bajo el nombre de Adrián Cruz. Creo que es ese contador, así que aguas si lo ven por ahí. No creo, pero no. Para Adrián Cruz de Ciudad de México que nos está viendo, Acabo de ver que escribió. Ya le sorprendió. Era otro contador, pero no era Adrián. Bueno, este caso... perdón, ya, me callo. Nada más dice Adrián Cruz. ¡Ah, caray, soy yo! Como el del bebé. Ya no te interrumpo, te dejo. Dale. Estamos relajados. Este caso es un caso que lo quise poner, es una invitación del Seguro Social. Te tocó vivirla. El Seguro Social llegó a una empresa con una invitación, pero era una invitación en donde se fundamenta en una serie de artículos que nada que ver, pero era para rectificar la prima de riesgo de trabajo de la empresa. ¿Qué sucedió? La empresa no contestó y al parecer volvieron a hacer otra carta de invitación. La empresa lo ve y no, creo que el asistente no hizo, no sé qué pasó ahí, pero llega una tercera, pero ahora ya no fue carta de invitación, fue una rectificación de prima, en donde el fundamento básico decía que el visitador había llegado y se había dado cuenta ocular que la empresa manejaba máquinas con molinos. Obviamente ni se podía haber dado cuenta porque la maquinaria estaba atrás, pero ese era el fundamento, que al darse cuenta en la visita, se dieron cuenta que no tenían maquinaria convencional y tenían máquinas con molinos. Y le tipificaban un riesgo de mayor y le marcaban diferencias hacia un año atrás. Esta persona va con un licenciado y el licenciado dijo, no, pues como el clásico que me platicaste hace rato, yo puedo con esto me la sé de memoria, vamos a hacer esto, y al final, ni esto hizo. Y es cuando aquí el señor licenciado Pablo Gutiérrez entra a defender este caso, no sé si te acuerdas, omitiendo los nombres, y que nos fuimos hasta el amparo y todo, y al final se resolvió dentro del mismo juicio, pero alternamente, con el subdelegado platicando y haciendo una revisión por parte del Seguro Social. ¿Por qué? Para verificar efectivamente que no existían ese tipo de máquinas que ellos habían dicho. Eso es lo importante a veces de no atenderlas o no ver o no darse cuenta de este tipo de invitaciones. No sé si te acuerdas de este caso, Pablo. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hasta le diste vida a la empresa porque ya lo tenían ahí vapuleando? Pero fue ese detalle. ¿Y qué pasó? Al final de cuentas se resolvió. Pablo metió amparo, metió Prodecon, no sé qué tanto hizo. Y el subdelegado pues dijo, no, pues ya mira, no quiero tanto pleito, vamos a verlo, accedan ustedes también a bajarle, vamos a... Nos sentamos con él, ¿no? A platicar en una reunión, sí me acuerdo. Así es, y aceptamos que nos hicieran la revisión, hicieron la revisión, se dieron cuenta que no había nada, y cerraron ellos y solicitándonos que nosotros nos diéramos por bien servidos en el juicio también, y se terminó. Aquí el punto importante de esto, obviamente, dentro de los papeles que
traemos qué tanto pedían en ese juicio. El punto importante aquí es lo que señalamos. A veces hasta dónde puede llegar una invitación, porque no solamente fue el contexto de un error de un verificador o un notificador que dijo, yo vi, y la propia autoridad o las personas que están ahí atendiendo, consecuenciando ese error. No, llegó hasta que la empresa tuvo que pagar licenciado, juicio, doble licenciado, o sea, tanto gasto para salir que no debía nada y que estábamos en lo correcto. Entonces, ese es el punto importante de todas esas cartas de invitaciones, que hay que tener preocupación a veces, y por eso digo, hay que ocuparse, porque si no, puede conllevar con problemas. Pablo, no sé si tengas ahí algún comentario. Sí, definitivamente, ¿no? Era un cambio totalmente ilegal por parte del Seguro Social, que no tenía ni bases ni fundamentos, que se resolvió favorablemente. Y a la par de el terno de me gustaría platicar otro caso que me tocó después con un colega. Nada más que me lo trajo el colega, y fíjate, tenía lo siguiente: le llega la invitación al cliente, a la persona, al contribuyente, el contribuyente va al Seguro Social, ¿sí?, a ver por qué le llegó la invitación, y en el Seguro Social le dicen, le mandamos la invitación porque su prima no es la que manifestó, debe de ser otra, llene este formato, y le dieron un formato, y pues la persona, sin saber, llenó el formato como se lo pidieron, se lo recibieron ahí mismo el formato, y resulta que el formato era solicitando una autocorrección de la prima de riesgo. Entonces la persona presenta el formato, se la aceptan y se la cambian. Cuando habla con el contador, en este caso, ya supongamos que fuiste tú, cuando llega contigo, tú le dices, oye, pero ¿qué hizo? ¿Por qué no me avisó? No, es que quise ir yo a ver solita a las oficinas del seguro para resolverlo, para no estarle diciendo a usted, pero pues, ¿qué podemos hacer? Porque esa no era mi prima. Estimado, ya no podían hacer nada, porque no fue como en el caso que tú comentas, donde la invitación derivó en una resolución de rectificación, que esa resolución de rectificación sí podemos impugnarla. Acá el propio contribuyente con la invitación fue, le dijeron qué tenía que hacer, presentó el formato y solicitó autocorrección. ¿Y cómo impugnas una autocorrección? Es más, ¿cómo demuestras que es que no puedes decir me obligaron? Porque la realidad es que el contribuyente ni lo obligaron, nada más le dijeron ya en este formato. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas, ¿no? Y con el tema que comentas, en efecto, fue una invitación para una rectificación. Al final le rectificaron la prima al contribuyente, la prima de riesgo, como hemos tenido también esos casos ante el Seguro Social. Y aquí muchos que me han tocado ver, los hemos frenado atendiendo la invitación, llegando con la invitación, con todo el soporte documental de por qué no es la prima de riesgo que dice el seguro y es la que yo estoy manifestando como contribuyente. Incluso en muchas yo las he preparado ya como si fueran demandas, estimado, Le hago la atención el escrito de invitación al seguro ya como si fuera un recurso, como si ya fuera casi una demanda, con todas sus pruebas, hasta acta constitutiva, objeto social, todo el material probatorio. Y fíjate que los casos que me ha tocado ya atender en invitación no han llegado a rectificación. Se han quedado en meras invitaciones que, una vez atendidas, no pasan a que haya una rectificación por parte de las autoridades, porque ya saben a lo que se van a atender. Nos dice Adrián Cruz, siempre he dicho que las invitaciones son una llamada a misa, por eso, pero hoy esa llamada te está obligando a ir a la homilía con la exhibición de los pecados que hacen. Así es, mi estimado, coincido contigo, buena analogía. Areli, en ese ejemplo de la declaración que no estaba, se puede contestar que esa información la tiene la autoridad y no estoy obligado a entregar esa declaración. Coincido, aunque déjame decirte, lo que te van a contestar, Areli, es que sí, ahí está la declaración donde manifiestas las pérdidas, pero no están los papeles de trabajo y otra serie de situaciones que te acrediten que efectivamente correspondía a esa pérdida, porque a veces, tratándose de pérdidas, casi te quieren auditar el ejercicio de la pérdida para ver si es cierto que tuviste pérdidas o no, pero ese ya es otro relajo. Por cuanto a lo que dices, Areli, sí, definitivamente puedes decir, a ver, esa información obra en tus bases de datos y sistemas y la ofrezco con cargo a ti.
Pues Areli, con eso gano tiempo y puedo pagar los derechos para obtener una copia de la declaración. Se me ocurre, no sé qué tan viable pudiera ser. Coincido contigo, Areli, puedes hacer tiempo en la invitación y alternamente pagar los derechos y solicitar copia certificada de la declaración si es que todavía obra en las bases y sistemas de la autoridad, porque luego te salen con que ya no está en mis bases de datos. La otra que puedes hacer es ya en un medio de defensa ofrecerla con cargo a la autoridad. Así nosotros lo hemos hecho en el recurso de revocación, hemos ofrecido muchísimas pruebas con cargo a la autoridad, toda vez que obran en sus bases de datos y sistemas y con base en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, como bien manifiestas, son documentales que ya obran en poder de la autoridad y no tengo la obligación de exhibirlas. Entonces, me parece muy buena tu observación. Pero se puede ingresar otra corrección o hay límite. En efecto, en ese caso, lo que pudieron haber hecho fue presentar otra autocorrección, modificando otra prima y haciendo otro tipo de situaciones, ¿no? Pero eso ya es por la vía de atender el trámite ante la propia autoridad, ya no por la vía contenciosa, porque se trató de una autocorrección y no de un acto de autoridad. Entonces, ahí tendrían que volver a activar la instancia para generar otra resolución que sea, en su caso de que no sea favorable, susceptible de impugnación. ¿Cómo pudiera hacer esto? A través de la regularización, para que me recaiga una respuesta donde me digan si no me aceptan el cambio o la corrección que estoy solicitando, y si no me la aceptan, ¿por qué? Que deberían de, ¿no? Y en su caso ejercer facultades. Entonces sí, es la solución, excelente solución, mi estimado Carlos Virgen. Mi estimado, adelante. El problema no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Pues con esto damos por concluida la sesión de este día. Agradecemos la confianza y el acompañamiento que hicieron esta mañana. Y pues muchas gracias. Se despide de ustedes, Enrique Galeana Soto. Pablo. Gutiérrez. Hace rato me dijiste que me ibas a ceder la palabra para que yo hiciera lo mío, ¿no? Y llevo todo el curso esperando hacer esto, ¿no? Como Superman. Digo, mi cabeza de diablillo así, como Superman, vamos a salir a defender a los contribuyentes. Ahora, diablillo fiscal. Excelente. Llevo una hora esperando hacer esto, ¿no? Ahí está, diablillo fiscal. Que nos sigan en redes. ¿Cómo te encontramos a ti, mi estimado, en redes? Para que también sigan tu página. En Gasto Consultores, en Facebook. Hasta pena te da decirlo, ¿por qué no? También subes memes, ya también ¿Qué? Se me olvidó. Ya no se debe de olvidar eso, hay que traer la red social aquí en Gasto Consultor, estimado, y Diablillo Fiscal, con Actualizándome y el Máster Miguel Chamlati, les agradecen el haber estado con nosotros. Y bueno, si no hay dudas, comentarios, mi estimado, no sé si alguien quiere comentar algo, si no, cerramos la charla. Bastante tranquilizadora la plática. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, mi estimado, un gusto haber estado el día de hoy contigo y cualquier cosa, nos encontramos a la orden. Y gracias, Dios mediante, nos vemos en la próxima de la hora AMCP MX. Gracias. Saludos a todos. Buen día.